La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente en una clase de matemática, esta vez para un séptimo año básico. Soy la profesora Viviana, profesora del Liceo de Música, quien te acompañará en este día. Vamos a ver el objetivo del día de hoy, o qué es lo que vamos a aprender. Vamos a resolver problemas en contextos cotidianos relacionados con los números enteros. Y vamos a usar como estrategia la representación pictórica, es decir, vamos a usar la recta numérica para sumar números enteros. Lo que vimos la clase pasada, ¿te acuerdas? Eso es lo que vamos a usar como estrategia en el día de hoy. Comenzamos entonces, como siempre, recordando algunos aspectos que son tremendamente importantes y que tú ya aprendiste en las dos clases anteriores. Veamos entonces lo primero. Y lo más importante es cómo vamos a usar la recta numérica para sumar los números enteros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar específicamente? Los pasos o las estrategias que usamos en la clase anterior. El paso número 1 para usar la recta numérica, ¿cuál era? Ubicar el primer sumando en la recta numérica. Por ejemplo, fíjate muy bien acá. Tenemos la suma 1 más 8 negativo. Entonces, tú dibujas la recta numérica en tu cuaderno y lo primero que vas a hacer es ubicar al número 1, en este caso positivo, en la recta numérica. ¿Te das cuenta? Eso es lo primero que tenías que hacer. El segundo paso, que no porque sea segundo es menos importante, sino todo lo contrario, es determinar si vamos a avanzar hacia la derecha o vamos a retroceder a la izquierda en la recta numérica. Eso que te entrega o cuál de todos los sumandos es el que te entrega esa información. Por supuesto que es el segundo sumando. Y fíjate bien en lo que estás leyendo en la pantalla. Dice, vamos a avanzar a la derecha si sumamos un número positivo. Mira entonces acá la siguiente suma. Dice 1 más 5 positivo. El segundo sumando es un número positivo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, avanzar hacia la derecha. ¿Cuánto vamos a avanzar? En este caso vamos a avanzar 5 espacios porque es el número que corresponde. Veamos entonces ahora qué es lo que tenemos que hacer cuando sumamos un número negativo. Como dice la indicación acá, vamos a retroceder a la izquierda siempre y cuando estemos sumando un número negativo. Fíjate entonces en la suma que yo puse como ejemplo para que veamos esto. Dice 1 más 5 negativo. Como el 5 es negativo, vamos a retroceder a la izquierda y en este caso, ¿cuánto vamos a retroceder? 5 espacios. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Entonces, continuamos y veamos qué es lo que habría que hacer en el paso número 3. Ya que determinaste si avanzas hacia la derecha o retrocedes a la izquierda, entonces ahora lo que tienes que hacer es justamente hacer práctico esos movimientos en la recta numérica. Y aquí aplicamos todos los pasos anteriores que estuvimos recordando. Fíjate bien en la suma, 1 más 5 positivo. El paso número 1 era ubicar el primer sumando en la recta. Entonces el 1 lo marcas en la recta numérica que dibujaste quizás en tu cuaderno. Vamos entonces a establecer si avanzamos hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso avanzamos hacia la derecha porque estamos sumando un número positivo. ¿Y cuántos espacios vamos a avanzar hacia la derecha? 5 espacios. Y lo haces 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué número entonces llegaste finalmente? Al 6 positivo. Por lo tanto, el resultado de 1 más 5 positivo va a ser 6 positivo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? ¿Qué sucede entonces si tenemos un número que es negativo? ¿Qué dijimos anteriormente? Que vamos a retroceder. Fíjate entonces en la siguiente suma. Tenemos 1 más 5 negativo. Primer sumando lo identificamos, lo encerramos en la recta numérica. Establecemos si vamos a la derecha
o a la izquierda. En este caso, el segundo sumando es un número negativo, por lo tanto, vamos ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y cuántos espacios vamos a ir hacia la izquierda? Muy bien, vamos a ir 5 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué número entonces llegaste en este caso? Llegaste al 4 negativo. Por lo tanto, nuestro resultado sería 4 negativo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Ya te estás acordando cómo usábamos la recta numérica para sumar números enteros. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una síntesis para que lo puedas recordar bien. Si sumamos un número positivo, vamos a ir siempre hacia la derecha. Eso es muy importante. Si sumamos un número negativo, vamos a ir siempre hacia la izquierda, es decir, vamos a retroceder. El primer sumando, la importancia que tiene es que solamente nos indica de dónde vamos a comenzar nuestra suma. Ahora entonces, ya que estás listo, practiquemos 2 ejercicios y nos vamos de lleno, ¿no es cierto?, a lo que vamos a aprender en la clase de hoy. Tenemos 7 negativo más 9 positivo. ¿Cuál sería el paso número 1? Bien, tienes que marcar al 7 negativo porque es nuestro primer sumando. ¿Y dónde lo vas a marcar? Súper bien, en la recta numérica. Lo marcamos entonces o lo encerramos. ¿Qué vas a hacer entonces ahora según lo que estuvimos recordando? Bien, tenemos que ver si avanzamos a la derecha o retrocedemos a la izquierda. ¿En cuál te vas a fijar? Muy bien, te vas a fijar en el segundo sumando. Entonces, si estás sumando un número positivo, ¿hacia dónde vas a ir? Muy bien, vas a ir hacia la derecha y en este caso, ¿cuántos espacios? 9. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿A dónde llegaste? Al 2 positivo. Por lo tanto, 7 negativo más 9 positivo nos va a dar como resultado 2 positivo. ¿Te das cuenta que es muy fácil? Veamos entonces este último ejemplo para ver si lo aprendiste y lo recordaste bien. Tenemos 5 positivo más 8 negativo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Súper. Vas a marcar o encerrar en la recta numérica el 5 positivo porque es nuestro primer sumando. Lo marcamos. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Muy bien, tienes que ver si vas a la derecha o vas hacia la izquierda. En este caso, te fijas en el segundo sumando. Muy bien, muy bien. ¿Y ese número, cómo es el que aparece ahí? Perfecto, es negativo. Y si es negativo, ¿hacia dónde vas a ir? Hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios vas a ir hacia la izquierda? 8. Entonces, hacemos el movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y a dónde llegamos en la recta? Al 3 negativo. Por lo tanto, 5 positivo más 8 negativo nos daría 3 negativo. Muy fácil, ya lo recordaste bien. Esto es lo que vimos en la clase número 2 en Estudiando para Séptimo Básico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A trabajar. Porque tenemos que ver qué es lo que podría estar preguntándote tu profesor en las guías que te puede estar enviando a casa. Así que, ¿qué vamos a hacer entonces en la clase de hoy y cómo vamos a aplicar la adición de números enteros de forma pictórica? Obviamente, vamos a resolver situaciones problemáticas con números enteros. Cuando les decimos situaciones problemáticas a los niños, siempre es como lo que aparece ahí, Bob Esponja. Va a explotar nuestro cerebro, nos asustamos porque decimos, oh no, problemas, pero no te preocupes, tienes que estar tranquilo y como dice Bob Bunny en el GIF, tienes que relajarte porque la forma en que lo vas a aprender el día de hoy te va a ayudar. Vamos a hacer algunas estrategias. Así que comenzamos entonces. Fíjate bien. Lo primero que tienes que hacer es leer comprensivamente el problema que te va a entregar tu profesor en la guía o que vas a estar resolviendo, ¿no es cierto?, en tu texto de estudio. Vamos con el primer problema. Fíjate, dice, Ana en un juego tiene 8 puntos en contra. En la siguiente ronda obtiene 12 puntos a favor. Al finalizar el juego, Ana queda con puntos a favor o en contra.
Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que extraer los datos relevantes o destacarlos. Usa, ¿no es cierto?, destacador cuando estés trabajando resolución de problemas y no tengas temor, marca, subraya, identifica todo lo que tú consideras que es importante para resolver. Veamos en este caso qué es lo que yo destaqué. Yo destaqué que uno de los elementos importantes era de que Ana tenía 8 puntos en contra. Otra información relevante que destaqué es que luego ella obtuvo 12 puntos a favor. ¿Qué vamos entonces a hacer ahora? Vamos a ordenar los datos y los vamos a representar utilizando números enteros. ¿Te acuerdas la primera clase cuando yo te enseñé cómo se podían representar situaciones con números enteros? Es lo que vamos a aplicar en esta clase. Mira. Fíjate bien, 8 puntos en contra. ¿Cómo yo podría representar esos 8 puntos en contra usando un número entero? Es decir, usando un número positivo o un número negativo. En contra, ¿con qué se podrá relacionar? ¿Con un número positivo o con un número negativo? Muy bien, con un número negativo. Y si tú estás diciendo que es en contra, entonces nos va a quedar 8, en este caso, 8 negativo. Muy fácil. Entonces ya representamos la primera información relevante utilizando números enteros. 8 puntos en contra es lo mismo que decir 8 negativo. Veamos la otra información que se destacó en el problema y eran los 12 puntos a favor. Si estamos hablando de puntos a favor, ¿qué número positivo o negativo lo representaría? Muy bien, un número positivo. Y en este caso, ¿cuál sería? 12 positivo. ¿Te das cuenta? Extrajimos la información relevante y ahora la representamos utilizando números enteros para poder ahora plantear, ¿no es cierto?, la operación que nos va a ayudar a resolver este problema. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? Veamos lo siguiente. Tenemos 8 puntos en contra y dijimos que era 8 negativo. Tenemos 12 puntos a favor y dijimos que era 12 positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La operación. ¿Qué operación, profesora? La de una suma. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque yo tengo 8 puntos en contra, pero después dice que yo a esos puntos en contra le voy a agregar, es decir, le voy a sumar estos 12 puntos a favor. Fíjate bien en lo que estamos viendo o lo que estás viendo en la pantalla. Fíjate que yo puse entre paréntesis el 12 positivo y marqué esos paréntesis con rojo. ¿Por qué lo hice? Para poder diferenciar el signo positivo del 12 con el signo de la adición que está fuera del paréntesis. Siempre vas a tener que poner entre paréntesis el número entero para poder diferenciar la operatoria propiamente tal, en este caso de la suma, con el signo del número. Entonces ahora que ya hemos planteado la operación, vamos a resolver. ¿Y cómo vamos a resolver este ejercicio? Usando entonces lo que practicamos en la clase número 2. ¿Y cuál es eso, profesora? Fácil, la recta numérica. Muy bien. Entonces tenemos 8 negativo más 12 positivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Claramente dibujar la recta. Yo ahora voy ganando puntos porque simplemente ya la tengo dibujada. Entonces aplicamos los pasos que vimos al principio de nuestra clase. El primer sumando, que es 8 negativo, ¿qué vas a hacer? Marcarlo en la recta numérica. Muy bien. Ahora establece si vas a la derecha o vas a la izquierda. ¿Cómo irías en este caso? A la derecha, muy bien, vas a ir siempre a la derecha porque estás sumando un número positivo. Ahora, ¿cuántos espacios vas a ir a la derecha? 12, lo que indica el número. Así que ahora aplicamos, ¿no es cierto?, estos movimientos en nuestra recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto?, y 12. ¿A dónde llegaste? Al 4 positivo, súper bien. Entonces, 8 negativo más 12 positivo nos daría 4 positivo. Pero todavía no terminamos. ¿Por qué no hemos terminado? Porque este es un problema y por lo tanto tenemos que terminar solo cuando le damos respuesta a este problema.
Para eso tenemos que analizar la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta? Ana queda con puntos a favor o puntos en contra. El resultado en este caso era 4 positivo. El número positivo se va a relacionar con puntos en contra o con puntos a favor. Por supuesto, con puntos a favor, lo estás haciendo bien. Por lo tanto, respondemos finalmente que Ana queda con 4 puntos a favor. ¿Te das cuenta que es muy fácil resolver problemas que tengan que ver con números enteros? Solo tienes que aplicar lo que ya vimos en las clases anteriores y estás listo para enfrentar situaciones problemáticas. Vamos a resolver este juntos. ¿Y cómo sale el pollito ahí? Con toda la actitud, porque ya estás viendo que esto es súper fácil para trabajar. Veamos entonces. Primero, leer comprensivamente el problema. Veamos el problema. Dice, a las 3 de la mañana o de la madrugada, en Copiapó habían 2 grados bajo cero. Ya hace frío. Si la temperatura aumenta 9 grados, ¿cuál es la temperatura que nos encontramos, ¿no es cierto?, en ese momento? ¿Cuál es la temperatura? Vamos entonces a extraer o subrayar o destacar, como tú quieras, los datos que son importantes. ¿Qué datos son importantes? Bien, los 2 grados bajo cero, porque eso es la temperatura que había a las 3 de la mañana. Y otro dato que es muy importante es que la temperatura aumentó 9 grados. Súper bien. Veamos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar los datos y representarlos usando, ¿qué cosa? Los números enteros. Esa oración la vamos a representar de forma numérica. Veamos entonces, ¿cómo representaríamos, en este caso, los 2 grados bajo cero? ¿Con un número positivo o con un número negativo? Bien, con un número negativo, porque acuérdate que estamos hablando bajo cero. Acuérdate de la clase número 1. Bajo cero. ¿Y cuál sería el número que nos representaría 2 grados bajo cero? Súper bien. 2 negativo. Ya tenemos la primera información, 2 negativo. Veamos entonces el otro enunciado que era importante. Dice, aumenta la temperatura 9 grados Celsius. 9 grados Celsius. Aumentó la temperatura 9 grados Celsius. ¿Cómo vamos a relacionar esos 9 grados Celsius? ¿Con un número positivo o con un número negativo? Muy bien, con un número positivo. Entonces acá nos quedaría, en este caso, 9 positivo. Ya representamos con números enteros la información. ¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Bien, tenemos que plantear la operación y en este caso sería una suma. ¿Cómo nos quedaría entonces ese planteamiento? Veamos entonces. Los 2 grados bajo cero serían 2 negativo. El aumento de 9 grados sobre cero nos quedaría 9 positivo. Y nos quedaría a los 2 negativos, que son la temperatura bajo cero, le voy a sumar, ¿no es cierto?, estos 9 grados positivos. Mira, fíjate bien, volvimos a poner entre paréntesis el 9 positivo para diferenciar el signo de la suma. Y ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, usar la recta numérica. No hay otra forma en este caso hasta esta clase, porque hay otras maneras de hacerlo también, pero solamente estamos trabajando la recta numérica. Vamos a resolver entonces como dice el Chavo del 8. Veamos entonces acá, tenemos la suma, 2 negativo más 9 positivo. Dibujas la recta en tu cuaderno, simple. ¿Qué haces ahora? Al 2 negativo lo pones en la recta numérica, lo encierras. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Determinar si vas a la derecha o vas a la izquierda. En este caso, ¿hacia dónde vas a ir? Súper, vas a ir hacia la derecha porque es un número positivo. ¿Cuántos espacios vas a ir a la derecha? Muy bien, vas a ir 9. Cuentas, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos al número que nos corresponde en este caso. 9. ¿A dónde llegamos entonces? Al 7 positivo. Por lo tanto, la temperatura llegó hasta el 7 positivo.
Y como dice acá claramente, analizamos la pregunta, por supuesto, y adelantamos el resultado. ¿Y cuál es la temperatura actual entonces, según el resultado de nuestra suma? De 7 grados sobre 0. ¿Y por qué sobre 0? Porque nos dio un número positivo. Muy bien. Entonces ahora que ya te mostré cómo hacer un ejercicio, este segundo ejercicio lo hicimos ambos, ahora hazlo tú solito para ver si logras, primero que todo, ¿no es cierto?, leer comprensivamente el problema, extraer la información relevante, representarlo con números enteros, plantear la operatoria y resolverlo. Veamos cuál es el ejercicio que yo puse para que tú resuelvas solito en tu casa. Dice, Andrés tiene un saldo de 8 pesos en su cuenta. Si se endeuda en 12 pesos, Andrés queda con saldo a favor o en contra. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú ahora? Recordar las estrategias que estudiamos. Recuerda, el ejercicio dice que Andrés tiene en su cuenta un saldo de 8 pesos. 8 pesos. Y que ahora se endeudó en 12 pesos. Ahora me preguntan, ¿cuál es la deuda? Si quedó con deuda, o quedó con saldo. Entonces, mientras tú estás haciendo ese ejercicio, la ayuda que te voy a entregar es recordar los pasos que hemos estado trabajando. Leer comprensivamente. Muy bien. Número 2. Subraya o marca o escribe, en este caso, en tu cuaderno, la información que es relevante del problema que yo te di. Recuerda cuál es el problema. Tenemos 8 pesos en el saldo en la cuenta bancaria y nos endeudamos en 12 pesos, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos queda? Saldo en contra, nos queda a favor. Veamos entonces. El paso número 3 entonces sería, ¿cuál? En este caso, ¿lo recuerdas? Representar esa información con números enteros. Número 4, entonces, ¿qué nos quedaría? Plantear la operación. Muy bien, nos quedaría solo plantear la información. ¿Cómo? Usando siempre números enteros porque estamos trabajando con números enteros. Y finalmente, ¿qué es lo que nos quedaría? Resolver usando la recta numérica y responder nuestro problema porque no podemos dejarlo solamente así. ¿Estamos claros? Entonces, acá ya tienes el problema, comienza a hacer cada uno de los pasos que yo te dije. Fíjate entonces, ¿qué era información relevante? El saldo de 8 pesos. ¿Qué significaba saldo? Quizás estás en tu casa y dices, profesora, no puedo resolver esto porque no sé lo que significa un saldo. Recuerda que en la clase número 1 dijimos que el saldo significa tener plata en el bolsillo. Eso significa tener efectivo a tu favor. Y obviamente endeudarse significa obviamente gastar ese dinero. A veces, ¿no es cierto?, usamos las tarjetas para endeudarnos, los papás usan las tarjetas, etcétera, pero eso significa, en pocas palabras, endeudarse que vas a sacar dinero para usarlo en algo. Entonces tenemos esas dos informaciones. Vamos entonces a representar el saldo de 8 pesos. La palabra saldo en la clase número 1, ¿con qué se relacionaba? Bien, con un número positivo, 8 positivo. ¿Y la deuda? Bien, con un número negativo, o sea, 12 negativo. Planteemos la operatoria, nos quedaría a esos 8 pesos de saldo de nuestra cuenta, le vamos a agregar, es decir, le vamos a sumar los 12 pesos en contra o de deuda. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Usamos, ¿no es cierto?, la recta numérica. Y esto ya es muy fácil, dibujas tú la recta numérica, el primer sumando lo marcas, estableces si vas a la derecha o a la izquierda, en este caso, por ser un número negativo, vas a la izquierda. ¿Cuántos espacios? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿A dónde llegaste entonces? Al
4 negativos. O sea, quedé con 4 negativos en mi cuenta. ¿Eso qué significa entonces? Si Andrés queda con saldo a favor o queda con saldo en contra. ¿Qué significa que tenga 4 negativos? Que va a quedar justamente con saldo en contra. ¿Te das cuenta que esto es muy fácil de resolver? Has hecho un excelente trabajo en estas 3 clases que hemos estado acompañándonos, tú desde tu casa y yo desde acá. ¿Qué es lo que te voy a decir ahora o qué es lo que te voy a mostrar ahora? Una tarea para que refuerces, porque ya no puedes, ¿no es cierto?, estar solo mirando, sino que también puedes ponerte a ejercitar. Fíjate bien acá, dejé para que puedas trabajar en tu casa, que puedas resolver en el texto del estudiante la página 12 y 13, la página 9 a la 22. Eso puedes, ¿no es cierto?, resolver en el texto del estudiante, y en el texto de ejercitación ya estás en condiciones para resolver la página 1, los ejercicios de la página 1, 2 y 3, la página 11 y 12 del texto de ejercitación. Si no tienes los textos de estudio por A, B, C, de motivo, no lo sé, no te preocupes, también he adjuntado el link donde tú puedes descargar esos textos de estudios, que en el fondo es la página, ¿no es cierto?, de curriculumnacional.cl, que es del Ministerio de Educación, y tú ahí puedes descargar el texto de estudio para comenzar a trabajar. Ya con las 3 clases de séptimo básico estás en condiciones para trabajar con tu texto de estudio y poder resolver las guías que tu profesor te está enviando a casa. Recuerda, cualquier duda puedes escribirme al correo vivianasegovia@liceodemusica.cl, y también puedes visitar en este tiempo mi página web, donde también aparecen mis contactos para que puedas hacer tus preguntas y yo te pueda estar ayudando en este tiempo en donde estamos en pandemia. Te mando un abrazo virtual gigante, muchos cariños, un gusto haber compartido este tiempo contigo y nos vemos para una próxima vez. ¡Chao! La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.